¡Diablo! Un nuevo video mío y no ha pasado ni un mes. ¡Qué locura! Así es, mis furionáticos. Y bueno, ya vieron por el título del video que sí. Vamos a hablar de una personalidad que seguramente ya muchos conocíamos a medias. Porque bueno, no nos gusta recibir mucha luz solar y bueno, pa' chismosos nosotros. Pero también hay gente que no tiene ni puta idea de quién es este señor ni qué hizo. Y sobre todo, ¿por qué Carrizo tiene esta connotación tan horrible y no entiende nada? Pues bueno, yo los entiendo. Porque yo tampoco entiendo por qué más del 90% de la gente que está viendo este video no está suscrita al canal. Eso la verdad es algo que yo jamás entenderé. Suscríbanse, muchachos. Solamente tienen que pisar el botón que está allá abajo y ya. No es tan difícil. Y de paso, activa la campanita también, porfa. Y así no te pierdes de nada. Ok, antes de arrancar con el video quiero dejar en claro una cosa. Lo que van a ver en este video no es para todo el mundo. Vamos a hablar de cosas fuertes, de crímenes de guerra, de experimentos humanos y de los horrores del Holocausto. No es contenido para gente sensible. Este video es puramente educativo y está hecho para entender la historia. Por lo que este video no está hecho ni para glorificar ni muchísimo menos justificar a nadie. Así que si crees que este tipo de temas te pueden afectar, yo creo que lo mejor es que lo vayas pensando 2 veces antes de seguir viendo este video. Pero si por el contrario decides quedarte, entonces bienvenido a este torbellino de cosas oscuras que el Holocausto y la historia de la Alemania nazi en aquel entonces ocultaba. Hoy te contaré la historia de Josef Mengele, el ángel de la muerte. La Segunda Guerra Mundial. Qué tema tan extenso y profundo. Eso es lo que me dicen todas. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, en el sur de Alemania. Fue el mayor de 3 hermanos. Su papá, Karl, era el fundador de una empresa de maquinaria agrícola, lo que le dio a la familia una posición pues relativamente acomodada. Imagínate que desde chico Josef creció en un ambiente en donde la educación y la cultura tenían un peso importante. Josef se destacó muchísimo en la escuela. Le encantaba la música, el arte y hasta disfrutaba de hacer esquí. Era un chamo brillante que siempre andaba de curioso queriendo aprender siempre cosas nuevas. La familia Mengele no era de esas familias que andaban en una pobreza, sino que directamente estaban bien posicionadas, lo que le dio a Josef acceso a una educación privilegiada, pero sobre todo educación de calidad. Sin embargo, hay que destacar que Alemania en ese entonces estaba muy influenciada por ideas nacionalistas y conservadoras, lo que poco a poco fue marcando su manera de ver el mundo. Tras terminar la educación secundaria en abril de 1930, Josef se fue a la Universidad de Múnich, una ciudad donde se respiraba un ambiente de convicciones fuertes y donde desde temprano tenían una semilla de ideas extremistas. No era cualquier cosa que un chamo como Josef se lanzara a estudiar 2 carreras al mismo tiempo, y creo que a día de hoy pues mucho menos. En la Universidad de Múnich, Josef empezó a estudiar medicina y filosofía, lo cual le dio una perspectiva bastante amplia, aunque luego esa formación se fue torciendo pues debido a las circunstancias históricas. Crecer en una familia acomodada y en un entorno donde se valoraba mucho el equilibrio, el orden, la disciplina y la formación, sembró en él una base muy sólida en cuanto a conocimientos. Pero al mismo tiempo, el ambiente de la época, también marcado por ideologías fuertes, más adelante lo llevarían por un camino oscuro. Durante sus años de juventud, en un país donde el nacionalismo y el pensamiento conservador estaban en auge, se fue moldeando en él una personalidad que lamentablemente terminaría adoptando ideas radicales. Aunque de niño parecía un chico normal, el hecho es que el entorno en el cual se desenvolvía lo llevó a convertirse en una de las personalidades más atroces de toda la historia. Esto debido a que ya desde joven, el ambiente en el que se movía influía muchísimo en su forma de ver el mundo. Para que vean, en 1931 apenas estaba empezando su carrera universitaria. Se unió a los Cascos de Acero, una organización paramilitar que, con el tiempo, se integró en las milicias nazis llamadas Sturmabteilung. Los Sturmabteilung, que en español significa secciones de asalto, eran básicamente los matones del partido nazi en sus inicios. Eran una organización paramilitar fundada en 1920 y su función principal era proteger las reuniones del partido, intimidar a los opositores y sembrar el caos. Esto con el objetivo de debilitar la democracia alemana. Tú imagínate un grupo de tipos uniformados con camisas marrones, listos y preparados para repartir coñazo, patada y kung fu a todos los opositores. ¿De qué me sonará esto? Eran conocidos como los camisas pardas y por supuesto se hicieron célebres por su famosa brutalidad. Al principio, su objetivo era enfrentar a los socialistas y comunistas en las calles, pero con el tiempo se volvieron tan poderosos que el mismo
pintor austríaco los empezó a ver como una amenaza. En 1934, cuando los nazis ya estaban en el poder, Adolfo decidió deshacerse de ellos en una noche llamada la Noche de los Cuchillos Largos. Ahí las SS, otro grupo paramilitar más leal al bigote Sharpie, desvivieron a los líderes de la SA, incluyendo a su jefe Ernst Röhm, para asegurarse de que no fuese un obstáculo para su gobierno. Los SA fueron clave para que los nazis llegaran al poder, pero como dije antes, una vez que cumplieron su función, fueron eliminados para no interferir en los planes del Führer. Un ejemplo perfecto de cómo los dictadores no toleran la competencia, ni siquiera entre los suyos. Bien, volviendo a Joseph, en 1935, el muchacho obtuvo un doctorado en antropología en la Universidad de Múnich. Esto fue claramente un reflejo de lo aplicado y talentoso que este muchacho era, ya que evidentemente no es cualquier cosa que uno logre a temprana edad un título así. Y además de eso, en enero de 1937 salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt como asistente de Otmar Friedrich Montensauer. Verga, esta gente sí se complica la vida para ponerse un nombre, pana. Un científico que tenía un interés especial en los hermanos gemelos. Aquí Mengele se metió de lleno en el estudio de factores genéticos, investigando temas como el labio leporino o la barbilla partida, y su tesis fue tan buena que la calificaron con un cum laude. Cum laude es un término que significa graduarse de la universidad con honores por haber sacado notas altísimas. Viene del latín y se traduce como con honor o con alabanza. Básicamente es como si tu título viniera con un sello que dice "Este pana se la comió". Y bueno, hablando de gente inteligente pero con una mente podrida, continuamos con el video. Esto obviamente le permitió sacar un doctorado en medicina en 1938. Además de sus logros académicos, la vida del muchacho poco a poco fue tomando forma. El 28 de julio de 1939 se casó con Irene Schönbein, a quien había conocido en Leipzig mientras trabajaba como médico residente. Y para cerrar la sección de sus primeros años, su único hijo, Rolf Mengele, que nació en 1944. A diferencia de su padre, Rolf no tuvo ninguna vinculación con el nazismo ni con ningún tipo de crimen de guerra. De hecho, Rolf siempre trabajó como abogado en Alemania y siempre se mantuvo alejado del legado de su padre. Por otra parte, la entrada de Joseph Mengele en la SS en 1930, que era el grupo militar que no solamente protegía a los líderes del régimen nazi, sino que también estaba a cargo de hacer que todas las políticas del Tercer Reich se cumplieran al pie de la letra. Joseph se metió en el mundo de la eugenesia, la pseudociencia que promovía la mejora de la raza humana, y la genética. El tipo estaba obsesionadísimo por hacer experimentos que probaran la superioridad de la raza aria. Todo esto al mismo tiempo destruyendo millones de personas. Pero para poder entender qué era el Tercer Reich... ya está bueno ya. Basta ya con el chistecito. El Tercer Reich era como el nombre fancy que los nazis le pusieron a su gobierno en Alemania de entre los años 1933 a 1945. Básicamente, Adolfo y todo el combo se creían la última Coca-Cola del desierto en Alemania. Y vendieron la idea de que su régimen era la continuación gloriosa de los imperios anteriores. Ahora, ¿qué significa Reich? En alemán, Reich se traduce como imperio, reino o dominio. O sea, los tipos no se veían como un simple gobierno común y corriente, sino como una potencia mundial en ascenso. De ahí que lo llamaran el Tercer Imperio Alemán. El objetivo de esta gente era imponer su ideología a toda Europa y más allá. Dominar el mundo y establecer un nuevo orden. Algo así como los Illuminatis pero alemanes. ¡Ya! ¡Dominio total del mundo! Y bueno, es curioso pensar de que si ellos hubiesen ganado la guerra, todo el mundo ahorita estuviera hablando alemán. O por lo menos gran parte del globo. Menos mal que perdieron la guerra. Y esto, claro, lo hicieron con una mezcla de nacionalismo extremo, militarismo, racismo y represión brutal. Pero insisto, ya sabemos en qué terminó todo. En guerra, genocidio y Alemania partida en dos. Pero ahora bien, ¿cuáles fueron el primero y segundo Reich? Bueno, para esto hay que echarse bien atrás en el tiempo y ver qué otros imperios alemanes existieron antes. El primer Reich fue el Sacro Imperio Romano-Germánico, que duró desde el año 962 al 1806, un bojote tiempo. Ustedes imagínense una megafederación de estados y reinos que duró aproximadamente 800 años. Y obviamente, como se podrán imaginar, este imperio no solamente era alemán, sino que incluía partes de lo que hoy en día es Austria, Bélgica, Francia, Italia, Suiza y más. Su fundador fue Otón I en el año 962 y lo gobernaban emperadores que tenían apoyo también del Papa, que en aquel año era Juan XII. A pesar del nombre Sacro Imperio Romano, no tenía mucho que ver con el Imperio Romano original.
Era un desastre administrativo porque cada región tenía su propio rey. Así que no era como un país unificado como tal. En 1806, Napoleón Bonaparte, ya saben, el famosísimo emperador francés, lo invadió y el imperio colapsó. Así que ahí se acabó el cuento del primer Reich. El segundo Reich, que es el imperio alemán, duró desde 1871 a 1918. Aquí sí ya estamos hablando de una Alemania unificada como tal. Insisto, como dije anteriormente, Alemania era como un montón de pequeños reinos y estados independientes. Pero en 1871, un político durísimo llamado Otto von Bismarck logró unificarlos bajo el mandato del rey de Prusia, quien se convirtió en el Kaiser Guillermo I. Alemania en ese entonces se convirtió en una potencia económica y militar brutal, una cosa de locos. La cosa iba bien hasta que en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Alemania se metió en todo este peo y afortunadamente perdió. Y en 1918 el Kaiser Guillermo II tuvo que salir corriendo. El país quedó en ruinas y de paso le impusieron un montón de sanciones con el Tratado de Versalles. Para hacérselas cortas, el Tratado de Versalles fue hecho en el año 1919. Fue básicamente el castigo que le metieron a Alemania cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Los países que habían ganado esta guerra fueron Francia, Reino Unido y Estados Unidos, principalmente. Se reunieron y básicamente le dijeron a Alemania: mi pana, esto es culpa tuya y te la vas a calar. Así que le impusieron unas condiciones a Alemania que la dejaron jodida por todos lados, tanto en el ámbito económico, militar y territorial. Entonces ahí nació la famosa República de Weimar, un intento de democracia porque la economía se fue pa'l piso. La inflación estaba fuera de control y toda la gente de ese entonces estaba súper desesperada. Y fue en este caso donde Eric Carman, así para que no me desmoneticen, aprovechó para subir al poder. Y ahí entonces es donde llega el tercer Reich, que duró desde el año 1933 hasta el año 1945. Adolfito y su partido NSDAP llegaron al poder en el año 1933 y bueno, empezaron a vender la idea de que ellos eran los que iban a revivir la grandeza de Alemania. Y bueno, ya con el contexto que les he proporcionado podrán entender que se llamaron el Tercer Reich porque querían ser la continuación de los dos imperios anteriores. Pero este imperio no estaba basado en monarquía ni en religión, sino en un estado totalitario de supremacía racial y expansión militar. Empezaron con la propaganda, la censura, la militarización, la persecución de judíos y opositores en el año 1939. Y cuando nuestro protagonista de bigote gracioso se hartó de la diplomacia, invadió Polonia y ahí fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Que por cierto, ya hablando de la actualidad, lo que Adolfo hizo junto con todo ese partido, eso sí era fascismo, no lo que está haciendo ahorita la naranja con peluca en Estados Unidos. Al principio parecían imparables, se comieron a toda la Unión Europea, se comieron media Europa con su ejército, pero con el tiempo se metieron en guerras que afortunadamente no pudieron ganar. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Como la invasión a la Unión Soviética y a Estados Unidos, Pearl Harbor. En 1945, Alemania estaba destruida. Los aliados entraron en Berlín, Hitler se pegó un tiro en la 100 y el imperio de los 1000 años que él tanto quería no duró ni 12 años, afortunadamente. ¿Y qué pasó después? Hubo un cuarto Reich. No oficialmente, pero hay gente que ha usado el término cuarto Reich para diferentes cosas. Entre ellos están los neonazis y extremistas. Estos grupos, bueno, algunos de ellos sueñan con revivir las ideas nazis y han usado este término, bueno, para darle una resurrección del régimen del pintor austríaco que ni se imaginan. Y bueno, obviamente quedan al mismo nivel de payasería que Kanye West en Twitter. Y bueno, también están las teorías de conspiración, que por ejemplo las que se dice que muchos nazis escaparon a Sudamérica y estando allá trataron de reorganizarse, pero eso nunca pasó de ser un rumor, hasta cierto punto. Pero luego les hablaré de eso. Y como último punto, la Alemania moderna actual. Y digo esto porque algunas personas llaman al Cuarto Reich a la influencia económica y política que tiene Alemania hoy en día en Europa. Pero esto claramente no tiene nada que ver con los nazis. Y antes de seguir, muchachos, les recomiendo que si les está gustando este contenido, me dejen su like ahí todo flama que yo lo vea, se suscriban al canal y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan nada de mi contenido. Ahora sí, continuamos. La vaina con Mengele y su paso por el ejército nazi fue un viaje bien turbio. Este tipo de pana que no perdió el tiempo para meterse en todo el pedo de los nazis.
ya que en 1937 ya se había afiliado con el partido. Y un año después, en el 1938, se metió a las fuerzas del SS, que era como el club VIP de los más radicales. Joseph había arrancado con una formación básica militar de infantería en las montañas, pero la vaina se puso bien seria cuando lo llamaron a formar parte de las fuerzas de la Wehrmacht en 1940, justo cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en apogeo. Y lo más arrecho de todo es que este tipo no se quedó quieto, ya que se ofreció como voluntario para los médicos de las Waffen-SS, que era el brazo armado de las SS, donde entró con el rango de Untersturmführer, que viene siendo como un alférez o subteniente. Primero lo habían mandado a una oficina en Poznania, donde su trabajo era básicamente decidir quién de los alemanes era lo suficientemente alemán para ser germanizado. Pero en 1941 lo destinaron a Ucrania y volvió con un par de medallas. Qué irónico, ¿no? Le dieron la Cruz de Hierro de segunda clase, pero cuando se unió a la quinta división de Panzergrenadier SS Wiking como médico de batallón, hizo una de esas acciones heroicas que les encantan a los nazis. O bueno, que les encantaban. Rescató a 2 soldados de un tanque en llamas. Eso le valió la Cruz de Hierro de primera clase. Otra medalla por heridas en combate y otra por cuidar al pueblo alemán. Pero ahí no terminó la cosa. En 1942 lo hirieron en Rostov del Don. Una vaina bien seria y ya no servía para estar en combate. Así que lo devolvieron a la oficina de Berlín de raza y reasentamiento, donde básicamente seguía con su maldita obsesión de la eugenesia y la pureza racial. Y como este pana obviamente tenía conexiones con toda esta gente pesada del nazismo, pues bueno, retomó su trabajo con von Berskauer, el tipo que lo había metido en el rollo de los estudios genéticos y todo este peo. En 1943 le habían dado un ascenso como Hauptsturmführer, o sea, capitán de las SS. Y fue ahí cuando su historia precisamente tomó un rumbo más oscuro. Ahora sí, vamos a hablar de la crème de la crème, la verdadera razón por la cual muchos de ustedes están aquí. Y seguramente han visto a otros youtubers censurar información sobre las atrocidades que hacía este tipo, pero yo me las voy a ingeniar para, bueno, por lo menos contar los experimentos más morbosos que este carajo hizo, sin que me bajen el video ni me metan el +18 ahí por la cara. Así que antes de seguir, suscríbanse al canal y apóyenlo, que ya estamos cerca de la brecha de los 1000 suscriptores. En este momento somos 800, solamente faltan 200, no nos falta nada. Si llegamos a los 1000 vamos a poder activar la opción de miembros del canal y esto va a estar muy chévere, ¿yo? Así que muchachos, sin miedo al éxito, agárrense a sus culos que esto comienza. Antes de nada, hay que empezar a explicar cómo carajo fue que Joseph llegó a Auschwitz. Ya saben, el famoso campo donde todos estaban concentrados, comillas, comillas. Apenas llegó a Auschwitz en mayo de 1943, Mengele fue asignado como médico principal en el campo de gitanos de Birkenau. Birkenau era básicamente la fábrica de futuros ascensos al cielo de Auschwitz. Oficialmente su nombre completo era Auschwitz bei Birkenau y era la parte más grande y mortal de todo el campo. ¿Y por qué era tan importante Birkenau? Auschwitz en general tenía varias secciones, pero Birkenau era el lugar donde ocurría el exterminio masivo de prisioneros, mientras que en Auschwitz I había campos de trabajo y administración. Birkenau básicamente fue diseñado para la desvivisión en masa. Birkenau estaba a unos 3 kilómetros de Auschwitz I y era un área enorme, con más de 175 hectáreas de terreno. Llegó a tener más de 300 barracones y una capacidad de más de 100.000 prisioneros a la vez. Era en Birkenau donde llegaban trenes cargados de judíos, gitanos, opositores y hasta presos políticos. Y bueno, otras víctimas que digamos que eran prisioneros de guerra. Desde aquí se hacían las infames elecciones en la rampa del tren. Los que estaban en condiciones de trabajar eran enviados a los barracones y los demás, incluyendo niños, ancianos y embarazadas, eran enviados directamente a las cámaras de gas. En Birkenau estaban las 4 diferentes cámaras de gas. Estaban Krema 2, 3, 4 y 5, diseñadas para desvivir hasta 8.000 personas al día. Todo esto usando Ciclón B. Esta sustancia básicamente era un pesticida que utilizaban en las cámaras para asfixiar a los prisioneros. Un veneno gaseoso bastante potente. Los cuerpos eran incinerados en enormes hornos crematorios para desaparecer todo atisbo de evidencia. Para los que sobrevivieron a la primera selección, la vida en Birkenau era un infierno. Los prisioneros dormían en barracones de madera, sin calefacción, con pisos rodeados de lodo y excrementos. No había suficiente comida ni higiene. Las enfermedades se propagaban sin control y la gente fallecía por agotamiento. El hambre y los castigos eran una cosa de todos los días. Auschwitz recibía trenes cargados de gente todos los días, cargados con miles de personas deportadas de toda Europa. Cuando llegaban, obviamente no se les daba información ni explicaciones de absolutamente nada.
Simplemente los hacían bajar y que formaran filas. Y aquí entraba en acción Mengele, vestido con su uniforme de las SS, impecable, peinado y con guantes blancos. Con un simple movimiento de la mano decidía el destino de cada preso. A la derecha, aptos para el trabajo esclavo, y a la izquierda, directamente a las cámaras de gas. Este proceso de selección, digamos que no era algo a lo que Joseph estuviera obligado, ¿no? Pero lo hacía con total entusiasmo y casi que con elegancia. Mientras otros oficiales de la SS consideraban este trabajo como un trabajo pesado, Joseph lo tomaba con calma, a veces hasta silbando o tarareando canciones. Además de las selecciones en la rampa, Mengele también tenía influencias en la logística del campo. Revisaba los barracones de los enfermos y ordenaba que se limpiaran cuando los veía demasiado llenos. Y no es que mandaban médicos a curarlos, simplemente decidía que ya no servían y los mandaba a las cámaras de gas. También participaba en la gestión de brotes de enfermedades dentro del campo, pero su forma de lidiar con esto era simplemente desvivir a los enfermos y reorganizar a los que quedaban vivos. Para él todo se trataba de eficiencia y mantenimiento de la población útil para el Reich. A diferencia de todos los soldados rasos de la SS, Mengele vivía con todas las comodidades dentro de Auschwitz. Tenía su propia residencia, comida de calidad, acceso a entretenimiento y hasta tenía servicio doméstico conformado por prisioneros. Era un hombre que no mostraba ningún tipo de remordimiento. Incluso después de la guerra, cuando hablaba de su tiempo en Auschwitz, este tipo ni siquiera reconoció nada de lo malo que hizo en este campo, porque para él solo estaba cumpliendo con su deber. Así que, si bien muchos lo recuerdan como el médico de los horrores, su poder e influencia en Auschwitz iba muchísimo más allá de los experimentos. Era un engranaje clave en la máquina de muerte del campo. Y lo más aterrador de todo es que lo hacía con una frialdad impresionante. Bien, ya hemos hablado de cómo este tipo terminó en Auschwitz. Pero ahora vamos a lo que realmente muchos de ustedes quieren saber. ¿Qué carajo hacía Mengele con la gente allá adentro? Y es que Mengele no era un médico, era un sádico con bata. Sus experimentos parecían sacados de una película de terror, pero sin efectos especiales. Todo era real. Para empezar, tenía una obsesión enfermiza con los hermanos gemelos. Los enanitos, los que tenían ojos de diferente color, y en general cualquier persona con algo extraño o raro en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en su mente retorcida esto le iba a servir para demostrar que los alemanes eran la raza suprema y de paso mejorar la natalidad de la raza aria. Sí, en serio, ese era su noble objetivo. Y por eso la Deutsche Forschungsgemeinschaft, una fundación de investigación alemana, le dieron billete a Mengele y eso le dio el presupuesto suficiente como para montar su propio laboratorio de las atrocidades. Todo esto, por supuesto, al lado del crematorio de Auschwitz-Birkenau. Porque claro, qué mejor sitio para hacer ciencia que al lado de un crematorio de cadáveres, ¿no? Apenas llegaban al campo, Mengele los miraba fijamente, los apartaba con una sonrisa y les decía que estaban especialmente seleccionados para algo importante. O sea, ustedes imagínense esto por un momento. Creó una guardería dentro del campo para los niños que iba a usar especialmente para las pruebas. Hey, pero no se confundan, nada de esto era con humanidad. Esto lo hizo para mantener a sus conejillos de indias en buen estado. Los trataba bien, les daba caramelos, los ponía a jugar, pero luego los mandaba a los laboratorios y les inyectaba líquidos en los ojos para ver si así cambiaban de color. Los cosía entre sí para ver si intentaba crear hermanos gemelos siameses. Y les extraía sangre de su cuerpo hasta que no aguantaran más. Literalmente los engordaba para luego sacrificarlos en nombre de la ciencia. Y si un gemelo fallecía por lo que le estaban haciendo, pues fácilmente desvivían al otro. Todo esto claramente para comparar a ambos cuerpos dentro de la autopsia. Trabajo limpio, diría Mengele. Pero si creen que eso es lo peor, pues espérense, porque este tipo jugaba a ser Dios con los prisioneros. Infectaba a la gente con enfermedades solo para ver cuánto tiempo duraban con ella. Amputaba extremidades y luego las volvía a coser, sin anestesia, solamente para ver qué pasaba. Y por supuesto, como siempre, cuando a alguien no le servía más, directo a la cámara de gas. Así de simple, como si fueran descartables, como si fueran ganado. Mengele también buscaba a las mujeres embarazadas para hacer experimentos con ellas antes de mandarlas a las cámaras de gas. Este loco de mente les hacía supuestos exámenes ginecológicos, pero en realidad eran cirugías brutales sin anestesia. Metía bisturí, agujas y cualquier otra cosa que se le ocurriera, solamente para ver qué pasaba. O sea, morbo disfrazado de ciencia. Si una mujer quedaba embarazada en el campo, pues ya tú sabes, o Mengele la usaba como experimento o la obligaban a abortar. ¿Y adivina quién hacía la gracia? Él mismo.
de la forma más dolorosa posible. Si por alguna razón Mengele dejaba que la mujer diera a luz, el bebé tenía dos opciones. Uno, se lo llevaban para usarlo para más experimentos, o dos, Mengele le metía una inyección letal que les paralizaba el corazón, o lo hagaba con sus propias manos. Y sí, así de enfermo era. De hecho, hasta algunas mujeres las dejaba avanzar en el estado de desnutrición en el que estaban, simplemente para ver hasta dónde llegaban. Y cuando parían, bueno, ya tú sabes lo que pasaba. No solo con las embarazadas, sino que también mujeres gitanas y judías. Les inyectaba químicos en el útero, las sometía a radiaciones brutales, o las operaba sin anestesia antes de dejarlas estériles. Porque según él, esa gente no necesitaba reproducirse. Y lo más aterrador de todo es que este tipo hacía todo con gusto. No era el típico científico loco de las películas. Era un tipo que hacía estas barbaridades con una sonrisa en la cara, bien peinado con sus botas lustradas como si fuera un desfile. Y no el mismísimo infierno en la tierra. Insisto, como dije antes, Mengele no era un doctor, era un verdugo con bata blanca. Un tipo tan sádico que hasta el mismísimo diablo lo vería con asco. Y créanme que esto es la punta del iceberg. Si creen que siga desenmascarando los horrores de Auschwitz y los experimentos más retorcidos de la historia, revienten ese botón de like, suscríbanse y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan de mi contenido. Y digo esto porque lo que viene es muchísimo más oscuro. Este tipo, Joseph Mengele, sobrevivió al final de la guerra. Pero es que de una manera que ni los mejores guionistas de películas de acción se habrían atrevido a inventar. Primero, se escapó de Auschwitz como si fuera un agente secreto. Esto lo hizo con el traje oficial de la Wehrmacht. Y luego siguió haciendo de las suyas por toda Europa. Pero el verdadero show comenzó cuando cruzó el charco hacia Sudamérica. Y la vaina se complicó más de lo que ustedes puedan imaginar. Primero, empecemos por Italia y Alemania. Después de haber hecho el tour de fuga por Europa, Mengele se plantó en Génova, Italia. Ahí se metió en la red de la Cruz Roja Internacional, consiguió documentos falsos y se piró a Argentina. Pero antes de irse, el tipo tuvo una visita clandestina en Alemania. En los años 50, Mengele logró volver a meterse en su país en plan de vacaciones, entre comillas. Todo esto para visitar a su hijo Rolf, que por cierto lo llamaba tío Fritz, como si no hubiera sido uno de los peores criminales de guerra de la historia. Este tipo estaba tan relajado que estuvo con su ex esposa y con la viuda de su cuñado en Suiza. El tipo no tenía ningún tipo de remordimiento. Y como el hombre no se detenía, aprovechó el viaje para sacarse documentos nuevos. Y con ellos se metió en Argentina como si fuera el tipo más normal del mundo. Se fue directo a Buenos Aires. Y en lugar de esconderse, este hombre se metió a trabajar como carpintero en una residencia llamada Vicente López. Y después en el barrio acomodado de Florida. O sea, ¿quién lo diría? El mismo tipo que acabó con miles y millones de personas, ahora estaban vendiendo muebles como si fuera cualquier mortal. Y ahí en Argentina siguió moviendo piezas dentro del tablero. Trabajó como agente comercial para la empresa familiar de agrícola en la cual estaba trabajando. Y viajó varias veces a Paraguay en plan de ventas. Pero lo mejor es que con el tiempo logró comprar una parte de la empresa familiar en la que estaba trabajando. El tipo no paraba. Pero ojo, en 1956 hizo lo más arriesgado de todo. Consiguió una copia de su partida de nacimiento a través de la embajada de Alemania Occidental. Y con ese dicho documento logró sacar un pasaporte verdadero. O sea, ya no estaba jugando con identidades falsas. Ahora estaba usando su nombre real. Pero el tipo siguió dándole la vuelta al mundo. Se fue a Europa, viajó por Suiza con su hijo, a quien llamaba tío Fritz. Luego se fue a Uruguay, donde se casó con Marta, la viuda de su cuñado, y compró una casa en Buenos Aires. Nada de estar en las sombras. Este tipo estaba construyendo su vida como si nada hubiera pasado. Ojo, pero la cosa no era tan fácil. En 1959, después de una crisis por un aborto que salió mal, sí, lo sé, impresionante lo poco que le importaba el drama ajeno, Mengele se dio cuenta de que las autoridades del país podrían estarlo empezando a rastrear. Así que se escapó a Paraguay. Ese país siempre fue una especie de tierra prometida para los nazis. Y en 1960 ya este tipo tenía su ciudadanía argentina con el nombre de Joseph Mengele. A todo esto, el nombre de Mengele seguía saliendo en los juicios de Nuremberg, pero las autoridades creían que este tipo ya estaba muerto. ¡Y qué sorpresa! Cuando Wiesenthal y Lindane, los cazanazis más famosos, dieron con la pista, Argentina ya lo había perdido de vista. Y el tipo se mudó de nuevo a Paraguay, donde vivió un tiempo cerca de la frontera con Argentina. Pareciera que este tipo estaba jugando al escondite por todo el mundo. Pero más trágico es lo que pasó después. En 1960, su segunda esposa, Marta María Will, ya no vivía con él y dijo que andaba por Venezuela. Y sí, aunque hubo una orden de captura en Venezuela, por alguna razón burocrática nunca la llevaron a cabo. Como si Mengele tuviera un pasaporte para la inmunidad. De hecho, la historia se pone interesante. En 1960, el Mossad, el servicio secreto de inteligencia de Israel, uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo,
ya había capturado a Eichmann, otro criminal de guerra nazi. Esto fue en Buenos Aires. El tipo que estaba a la cabeza de toda esta operación se llama Iser Arel, un hombre que parecía tener más bolas que un actor de acción. Este hombre, además de haber cazado a Eichmann, bueno, hacemos un pequeño cambio de outfit aquí para hablar de lo siguiente. Este hombre, además de haber cazado a Eichmann, también tenía la misión de cazar a Mengele. Pero ojo, esto no fue tan fácil, porque cuando interrogaron a Eichmann, este carajo soltó la dirección de una pensión en Buenos Aires, donde precisamente varios nazis fugitivos se estaban quedando. Los israelíes con todo su espionaje e inteligencia pusieron la pensión bajo vigilancia, pero Mengele nunca soltó la cabeza, ni siquiera se asomó. El tipo ya se había fugado de nuevo de la pensión, y lo peor es que ni siquiera dejó una nota para que le dejaran un mensaje. El cartero, como buen chismoso, había dicho que Mengele seguía recibiendo cartas en su buzón, esto claramente con su nombre real. Pero el tipo ya había hecho su maleta sin dejar rastro. El Mossad también había investigado a un taller automovilístico en el cual Mengele también había dicho que era copropietario, pero tampoco sacaron nada de ahí. Así que Harel dijo, mira, ya no puedo hacer más nada, y mandaron la operación al limbo. Imagínate tanta frustración. Después de tanto trabajo, ni una pista de Mengele. Ahora, mientras los israelíes trataban de ubicarlo, Mengele ya estaba en modo supervivencia extrema. Alemania Occidental había puesto una recompensa por su cabeza, y la prensa ya hasta había publicado fotos de él ahí. Ahí fue cuando el tipo dijo, no, la pinga, yo me voy de aquí. Y gracias a su amiguito Rudel, que lo conocía muy bien, se puso en contacto con otro nazi simpatizante, Wolfgang Gerhardt, quien le ayudó a cruzar la frontera hacia Brasil. Básicamente, el coyote nazi. El tipo se instaló en la granja de Gerhardt, cerca de Sao Paulo, donde vivió tranquilamente hasta que se mudó a otra finca donde habían unos expatriados húngaros, los famosos Stammer. Estos húngaros compraron una granja con la plata de Mengele y hasta le dieron el mando. O sea, el tipo estaba viviendo su vida todo bajo perfil, o eso creía. En 1962, Mengele y los Stammer adquirieron una finca con ganado y café en Serra Negra, y Mengele tenía la mitad de esa propiedad. Café y ganado en Brasil, como si nada. Y ahí, Gerald le dijo a los Stammer que Mengele era en realidad Peter Hochbichler. Pero como el karma nunca falta, si siempre llega. Pero en 1963, los Stammer habían descubierto quién en realidad era ese tal Peter, quien tenía muchos años viviendo con ellos. Y ahí es donde la cosa se puso tensa. Gerard, al darse cuenta de que los Stammer conocían la verdad, les pidió que no dijeran nada a las autoridades, ya que podrían meterse en problemas por estar escondiendo a un fugitivo nazi. Pero bueno, las autoridades de Alemania Occidental obviamente no se quedaron con los brazos cruzados. Siguieron buscando al tipo y ampliaron su solicitud hasta Brasil, básicamente como una orden de extradición. O sea, el Mossad de Alemania de pana ya se habían cansado de tanta evasión por parte de Mengele. Mientras tanto, en Israel, el Mossad no solamente estaba buscando a Eichmann, le pusieron una misión exclusiva a Zvi Havaroni, un agente que participó en la captura de Eichmann. Todo esto obviamente con el fin de encontrar a Mengele. Havaroni y su equipo se movieron por Paraguay, pero lamentablemente no sacaron nada de ahí. Intentaron también interceptar cartas entre la esposa de Mengele, Marta, y él, que en ese momento vivía en Italia. Pero este tipo era muy escurridizo y sabía cómo esconderse muy bien. Este hombre era una sombra, tenía la misma habilidad para esconderse como Pablo Escobar. Y en Brasil, el equipo de Aharoni siguió a Gerard hasta una zona rural en Sao Paulo. Y hasta pensaron que habían encontrado a Mengele, pero adivinen qué, no era él. Parece que este tipo se convirtió en un maldito maestro del disfraz. Pero es que claro, o sea, la logística para atraparlo no era para nada fácil. Y además, las relaciones con Egipto estaban empeorando mucho. El Mossad de pana que no tenía tiempo para seguir cazando a este tipo. Y así que finalmente, en 1962, la misión fue abortada. Y así Mengele siguió viviendo tranquilito por Brasil. Y por un buen tiempo. Este tipo tenía más vidas que un gato. Este hombre estuvo jugando a las escondidas a nivel internacional, ¿no? Lo peor es que mientras él vivía como un rey, el Mossad de Alemania se estaban comiendo las uñas para atraparlo vivo. En 1969, el hombre y los Stammer, sí, esos húngaros que lo habían acogido como si fuera parte de la familia, compraron una casa en Calheiras, Brasil. Y claro, el alemán no se quedó atrás, aportó la mitad del dinero. Como si él estuviera en su mejor momento, pues. El tipo ya estaba tan relajado que pareciera que hubiera olvidado todo su pasado. Pero claro, como en toda historia del fugitivo, Gerard, el amigo nazi, tuvo que regresar a Alemania en 1971 para tratar a su esposa e hijo que estaban muy mal de salud. Y en un momento de confianza,
Gerard le pasó sus documentos a Mengele, porque ¿quién no le da sus papeles a un tipo que lleva años escondido? Yo no sé si estaba muy seguro de sí mismo, pero en fin. La cosa es que Gerard dejó a Mengele con su identidad. Y a los Stammer esto no les gustó, pero para nada. En 1974 decidieron finalmente romper el vínculo y se compraron una casa en Sao Paulo en la cual evidentemente Mengele no estaba invitado. Qué feo. Y luego los Stammer compraron un bungalow en El Dorado, cerca de Sao Paulo. Y como si nada, le alquilaron la casa al mismo Mengele. Es que lo que hay que ver. La salud de Mengele ya se estaba deteriorando. Para 1972, el hombre venía bajando el rendimiento físico. Ya las cosas no eran como antes. Y en 1976 sufrió su primer infarto cerebral. Nada bueno para el tipo que ya tenía más vidas que un gato. Y además de esto, el hombre tenía hipertensión y una infección en el oído que le hacía tener vértigos. Un desastre, pero claro, un buen día, en febrero de 1979, el hombre decidió irse a la playa para disfrutar de la vida, al menos de sus últimos días. En Bertioga, mientras estaba nadando en el mar, sufrió un infarto, y como la suerte no estaba de su lado, se ahogó. Y ahí terminó la historia del gran Mengele. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Bueno, su cadáver fue enterrado en Embu das Artes, en Brasil, con el nombre de Wolfgang Gerard. Obviamente con el nombre falso que había estado utilizando desde 1975. Qué manera de terminar, chicos. Se fue nadando como si no hubiera pasado nada, pero al final, el karma le dio su merecido. Qué ironía, ¿no? Vivió el resto de su vida escondido, escapando de su pasado, pero al final el destino se encargó de él. Mengele no murió en un campo de concentración, ni entre soldados, ni en una fuga épica. Se fue nadando y se ahogó, como cualquier mortal. Qué increíble como la vida da vueltas. Años después, el nombre de Mengele siguió dando vueltas por todo el mundo como un chisme que nunca termina. Wiesenthal, ese detective cazanazis, aseguraba tener pistas de que Mengele estaba por todos lados, como si fuera un turista internacional. Se rumoreaba que lo había visto en Signos, una isla griega en 1960, en El Cairo en 1961, en España en 1971 y hasta en Paraguay en 1978. El tipo estaba más perdido que un cochino en una fiesta de musulmanes. Pero Wiesenthal no se daba por vencido. No, señor. En 1985, este tipo estaba convencido de que Mengele seguía vivo y ofreció $100,000 por su captura. O sea, hasta los cazanazis se volvían millonarios con esa vaina. A todo esto, en 1985 hubo un juicio en Jerusalén que no solo dio de qué hablar, sino que más de 100 víctimas del doctor contaron sus historias, dejando obviamente claro de que Mengele no era un doctor, sino un monstruo. En fin, esto provocó que gobiernos como el de Alemania, Israel y Estados Unidos se pusieran a coordinar esfuerzos para que la recompensa subiera hasta el cielo. Esto ya era casi que un reality show a nivel internacional. Pero claro, la trama no acaba ahí. El 31 de mayo de 1985, siguiendo una pista, la policía encontró la casa de Hans Sedlmayr, el amigo cercano de Mengele. Y ahí, vaya sorpresa, encontraron una agenda con direcciones secretas, cartas de Mengele y una en la que su amigo Bossert le había dicho que Mengele ya estaba muerto. O sea, el tipo ya estaba haciendo su propia tumba, pero nadie le creyó hasta que la policía de Sao Paulo encontró el lugar donde estaba enterrado. Para junio de 1985, los restos de Mengele ya habían sido exhumados. Y cuando hicieron el examen forense, resulta que tenía distema. Sí, esa brecha entre los dientes que te deja ver hasta lo más profundo de los dientes nazis. Con esa pista se determinó que, en efecto, era él. Ya el 10 de junio, su hijo Rolf salió a dar la noticia, confirmando que era su padre. Y la razón por la cual se había mantenido en silencio era para proteger a las personas que lo habían ayudado para esconderse durante 30 años. Imagínate una película de terror con personajes secundarios que absolutamente nadie se esperaba. Y para terminar el circo, en 1992, se hizo una prueba genética para confirmar la identidad del médico nazi. Claro, es que después de tanto misterio no podían dejarlo en la duda. Pero la familia Mengele, como no es de extrañar, no quería repatriar los restos a Alemania. Así que el cadáver de Mengele terminó en el Instituto Médico de Sao Paulo. Y sí, ese cadáver que causó tanto revuelo terminó en un instituto de medicina forense como material de estudio. La vida de Joseph Mengele dio para todo, hasta para hacer una película y un libro que se llamaban Los Niños de Brasil. La vaina era tan fantasiosa que hicieron que Mengele fuera interpretado por Gregory Peck, que en vez de hacer lo que hizo en vida real, se dedicaba a crear clones de el pintor austríaco en una clínica en Brasil. O sea, la historia estaba tan rara que hasta el mismo Mengele se quedaría mirando con cara de ¿pero qué es esto? Después, en 2007, el Museo Estadounidense del Holocausto recibió una donación del álbum Hawker, que no era un álbum de fotos cualquiera, sino una colección de fotos tomadas por Carl Hooker,
donde Mengele apareció en 8 fotos. O sea, el tipo era tan famoso que hasta las mismas fotos de la SS que manejaban Auschwitz lo metieron. Qué manera de figurar, compadre. Pero hey, la cosa no termina ahí. En 2013, los propios argentinos se pusieron a hacer su propia película hablando sobre el tema, llamada Guacolda, basada en una novela homónica que hablaba de la supuesta estancia de Mengele en San Carlos de Bariloche, Argentina. La película fue dirigida por Lucia Puenzo, y seguramente que a los argentinos les encantó ver cómo un genio del mal se escabullía entre sus tierras, como si nada. Ya en febrero de 2010, el diario de Mengele estaba para la venta y hasta una subasta. Y qué curioso que quien compró este diario fue un nieto de un sobreviviente del Holocausto. Vaya ironía, ¿no? El tipo se llevó un diario de 180 páginas de uno de los criminales más horripilantes de toda la historia. Y se desconoce quién tenía los documentos antes, pero parece que alguien cercano a la familia de Mengele tenía esos documentos guardados en Brasil. Un actazo cínico de explotación, según los sobrevivientes del Holocausto. Porque claro, explotando a los monstruos como si fueran un souvenir. Marvin Heyer, el rabino del centro Simon Wiesenthal, se mostró algo contento diciendo que, por lo menos el diario acabó en manos de un judío, lo que para él era un golpe a la negación del Holocausto, que venía siendo el Irán de Ahmadinejad, y la resurrección de todo el antisemitismo de aquellos tiempos. Bastante simbólico, ¿no? Y para cerrar con broche de oro, en 2011 la misma casa de subastas volvió a poner a la venta 31 volúmenes de los diarios de Mengele, que terminaron en las manos de un coleccionista que pagó la fabulosa suma de $245.000. ¿Y todo eso para qué? Para que lo usaran como material de protección mientras las protestas seguían. O sea, la gente no solamente pagó por una fortuna por papel y tinta, sino que lo usó para lucirse en sus vitrinas como si esto fuera un trofeo. Una historia de loco, sinceramente. Lo peor es que al final lo único que Mengele dejó fueron diarios, fotos y películas. O sea, cuando piensas que el mal nunca paga, recuerda que al menos dejó un par de volúmenes para la posteridad. Joseph Mengele fue uno de esos personajes que te hacen pensar que la historia no siempre es como nos las cuentan. Que hay personajes que se salen de control y pasan a la eternidad como leyendas del mal. Pero lo que está claro es que, aunque se escondió como un cobarde por años, al final, como todo criminal de guerra, la verdad siempre salió a flote. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Mengele se logró escapar de castigo por sus crímenes? ¿O al final la vida le dio su merecido? Porque este tipo vivió muchísimo más tiempo que muchos de nosotros haciendo un desastre tras otro. Y si se fue por la puerta de atrás, ¿realmente podemos decir que encontró la paz? Eso sí, hay que reconocerle que se la jugó en más de una ocasión. Aunque claro, con el costo de tantas vidas inocentes. Pero bueno, no me quiero ir sin antes recordarles que si les gustó esta investigación y quieren seguir hablando de estos temas tan perturbadores, les tengo un servidor de Discord donde discutimos todo lo relacionado a estos temas. Damos teorías raras e inclusive personajes que parecen sacados de una película de terror. Ahí estamos charlando sobre todo y más. Así que si te quieres sumar, ya lo sabes, el link lo tienes en la descripción. Y si te quieres meter de lleno y hablar conmigo de manera más directa, en la descripción también te dejo el enlace a mi comunidad de WhatsApp, donde estoy todo el día respondiendo y debatiendo con ustedes. No se olviden, por supuesto, que en la descripción también les dejé todas las fuentes que me ayudaron a fomentar toda esta investigación. Todo esto para que puedan profundizar aún más si son de los que se quedan con las ganas de siempre saber todo el cuento completo. Y antes de que se vayan, les voy a dejar por aquí un video sobre otro tipo que le gustaba experimentar con los cuerpos de vidas inocentes, Anatoly Moskvin. Porque si esta investigación te dejó con la boca abierta, te aseguro que esta historia te va a dejar mucho peor. Así que dale click y nos vemos por allá.